bueno, lo que son los mercados de acciones, sobre todo en Estados Unidos, han tenido un comienzo de año bastante malo, las cosas como son, ¿no? Bastante malo, ¿por qué? Yo creo que durante el 2020, 2021 hemos tenido respectivamente, ¿no?, una rentabilidad del 16 y del 25% aproximadamente cada año. Lo cual, pues bueno, es una rentabilidad muy extraordinaria, ¿no? No suele ser ese tipo de rentabilidad. Cuento corto, lo que ha hecho la bolsa es crecer mucho en muy poco tiempo y ahora está digiriendo un poquito estos excesos que ha tenido los años anteriores, se está corrigiendo, es algo completamente natural, no es que vaya a venir el fin del mundo, una recesión, se hablan de muchas cosas, pero es eso, ¿no? La bolsa fluctúa y bueno, pues ha estado yendo muy bien durante los últimos años, de hecho hemos tenido el mercado alcista más largo de la historia, desde el año 2009, después de la crisis subprime. Ha venido unos años muy, muy buenos para las personas que hemos estado invertidas en bolsa, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahora el mercado, como decíamos al principio, hace unos minutos, de acciones se ha dado un poquito la vuelta, está corrigiendo un poco los excesos, se está corrigiendo, es algo natural, siempre ocurre lo mismo, hay fluctuaciones. Y ese es uno de los motivos por el cual ahora mismo muchos de nuestros clientes nos empiezan a preguntar por alternativas a las acciones. Oye, Renta 4, ¿tienen algo más que las acciones? Efectivamente, nosotros también ofrecemos productos de renta fija, que van a ser los bonos, ¿ok? Bonos pues pueden ser soberanos, emitidos por los gobiernos o municipalidades o tal. Y luego, de otro lado, también tenemos los bonos corporativos, ¿no?, que son los que emitirían las empresas, que además de emitir deuda, también emiten las acciones, como ya hemos comentado, ¿no? Y el segundo motivo por el cual es mucho más interesante hablar de renta fija hoy que hace a lo mejor un año es por las tasas, ¿no? Yo creo que las tasas, bueno, venimos en Perú, ¿no?, de un ciclo de subidas de tasas, venimos de niveles cercanos a cero, ¿vale? Desde el año 2020 para, bueno, estimular el crecimiento económico, por los confinamientos, por la pandemia, ya nos conocemos la historia, y bueno, pues ya un poco materializado todo este crecimiento económico, pues ya no hace falta tanto incentivar el crecimiento del PBI, de la economía, de varios sectores, y entonces estamos subiendo un poquito la tasa, ¿no? Y eso lo que hace es que también las rentabilidades de los productos de renta fija también sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto en Perú, regionalmente también lo hemos visto de una forma más o menos coordinada y desde comienzos de este año lo estamos viendo en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ese es el segundo motivo que nos lleva hoy a hacer esta presentación a cargo de Patricio sobre invertir en renta fija, pero ¿cómo? Desde un punto de vista de eficiencia tributaria, ¿no? Muchas de los bonos que nosotros recomendamos a nuestros clientes, que Patricio opera de forma diaria, pues algunos son extranjeros y bueno, pues naturalmente lo que vamos a buscar es que nuestras rentabilidades sean lo más altas posible dentro del universo de la renta fija y por eso siempre buscar un tratamiento tributario eficiente es muy importante. Entonces eso es un poco lo que vamos a estar comentando en el día de hoy, qué son los bonos, por qué, bueno, cómo funciona el mercado de la renta fija, el pago de cupones, una serie de cosas que nos va a contar Patricio y por qué es un buen momento ahora mismo para incorporarlo a nuestras estrategias, ¿no? Normalmente yo creo que los clientes suelen asociar renta fija a un perfil muy conservador, lo cual es válido, pero bueno, es importante, nosotros siempre decimos la diversificación, ¿no? Entonces, diversificar por mercado, por emisor es importante, pero también por tipo de activo, ¿no? Entonces, un inversor moderado, un inversor conservador, pues va a tener un porcentaje muy amplio en su estrategia de renta fija y un porcentaje algo menor de renta variable, de acciones, ¿no? Entonces, de esa forma, lo que buscamos sobre todo es preservar nuestro patrimonio y con la parte de acciones ir incrementándolo de a poquito, pero no tan representativo, ¿no? En el otro extremo, pues va a estar también el inversor tolerante, ¿no? Una persona tolerante no necesariamente tiene que estar invertido al 100% en acciones, también puede diversificar una pequeña parte en renta fija y eso le va a dar diversificación por tipo de activo, porque como nos va a contar ahora Patricio, hay una correlación inversa entre lo que es el precio de la renta fija y el precio de la renta variable, el precio de las acciones y el precio de los bonos. Y estar diversificado siempre es muy importante, pues bueno, para poder maximizar nuestros retornos, asumiendo pues o minimizando las unidades de riesgo en nuestra cartera. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, Patricio, cuéntanos un poquito, tú que, bueno, ya tienes varios años, ¿no?, de trayectoria, sobre todo en la parte institucional, en la intermediación de bonos, y aquí en Renta 4 ya desde hace unos años también, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este producto, sobre cómo lo trabajas tú de una forma diaria, cómo ves tú el mercado. Sí, bueno, gracias por la presentación y por el resumen, Jaime.
Bueno, así como Jaime ya había mencionado, yo veo acá, yo soy parte del equipo de renta fija, somos un equipo regional, aparte de la mesa en España, tenemos presencia en Chile y Colombia. Cubrimos clientes institucionales y también cubrimos o intentamos hacer también refuerzos en la parte de naturales para poder complementar un poco todo lo que ya se ofrece a partir de asesoría, que es la plataforma, todo el tema de las carteras, todas esas ideas de inversión. Y bueno, de hecho sí, la coyuntura nos da para poder hablar de renta fija. Bueno, partiendo desde el comienzo, ¿qué es la renta fija? Bueno, la renta fija, lo primero que uno puede pensar en un depósito a plazo. Es decir, tú vas al banco, depositas 100 soles, 100 dólares, y de aquí a un año o 2 años te van a dar ese mismo capital y un pequeño interés. Entonces, esa es la forma más básica. Lo que el banco está haciendo ahí es, con la plata que tú le has depositado, ellos lo prestan unas tasas un poco más altas. Entonces, los bancos cuando quieren levantar más capital, lo que hacen es emitir bonos. Y así como lo hacen los bancos, también lo hacen corporaciones, ya sean mineras, ya sean empresas eléctricas, empresas petroleras. Hay una infinidad realmente de empresas que lo que hacen es ir al mercado de capitales y emiten bonos. Un bono funciona similar a cómo funciona un depósito de plazo. Entonces, uno adquiere un bono el día de hoy, este bono le va a dar un rendimiento, le va a remunerar por el tiempo y por fondear a esta empresa, que realmente varían. Hay emisores que son muy buenos, que por el poco riesgo que ellos tienen, rinden menos. Hay emisores un poco más riesgosos y por lo tanto rinden más. Bueno, básicamente son productos negociables en el mercado, se negocian muy parecido a las acciones, es decir, hay un mercado centralizado y hay un mercado over the counter en donde se transan bonos. Los bonos que se transan son principalmente emitidos por gobiernos, por organismos multilaterales y por empresas. Como mencioné anteriormente, son para levantar fondos en paralelo a hacer préstamos bancarios. También son otra forma de obtener liquidez para las empresas, adicionalmente a emitir acciones en el mercado público. Un bono tiene un cronograma prefijado, tiene cupones periódicos que por lo general son fijos, pero también hay bonos que tienen cupones variables. Es decir, te van a pagar ya sea la tasa de inflación más un pequeño spread, o una tasa flotante como lo es la LIBOR, como la SOFR. Hay un montón de índices a los que los emisores pueden indexar el pago de sus bonos. Entonces, lo que el bono va a hacer es entregarte cupones, que es el equivalente al dividendo en el caso de las acciones, que es un interés que te remuneran hasta el vencimiento del bono. Entonces, los bonos, si bien cuando uno lo adquiere ya puede tener una rentabilidad fijada hasta el vencimiento, los bonos se pueden vender en el mercado secundario, donde puede haber una apreciación dependiendo de cómo es el contexto de tasas y el contexto mismo emisor. Entonces hay otra forma de obtener rendimientos con el bono, no solo por los cupones. Cuando uno compra un bono, principalmente está exponiéndose al riesgo de liquidez de ese emisor. Es decir, si el emisor hace default, no te lo paga, y si no hace default, está todo como pactado. Entonces, existe una tabla, digamos, de riesgos que se llama el rating crediticio, que, bueno, viene desde el AAA, que es lo más, digamos, puro o lo menos riesgoso que hay, hasta, bueno, el D, que es el defaulted, que es un emisor que no paga. Entonces, por el lado de los emisores con poco riesgo, tenemos al Tesoro de Estados Unidos, tenemos a la Eurozona, que son emisores realmente bastante fuertes y con capacidades de pago muy altas. En el caso de los bonos defaulteados, podemos encontrar países como Venezuela que están en default, o quizás empresas como Odebrecht que también han hecho default. Bueno, eso es, digamos, por el lado un poquito más macro. Tienen un programa fijado, por lo general todos los bonos, cuando uno los compra, vas a poder saber qué día van a entrar los cupones, cuándo van a entrar los cupones, y todas las opcionalidades que
que tengan. Existen bonos que son bullet, es decir, que te van a pagar el 100% al vencimiento. Hay bonos amortizables que te van a ir pagando porcentajes del capital durante la vida del instrumento. Y hay bonos que tienen opción de put o de call, es decir, el emisor tiene la capacidad de poder llamar el bono antes de que vencen. Esta tasa que van a pagar los bonos, por lo general, es una tasa que es la tasa libre de riesgo a la que se le suma un spread. Mientras más riesgoso sea el emisor, el spread va a ser mayor. Es decir, si es que es una empresa multinacional con buen flujo de efectivo, por ejemplo, Apple o Hewlett Packard o de repente Amazon, el rating va a ser más alto, es decir, su spread va a ser más chico. Te va a pagar la tasa libre de riesgo más un spread pequeño que puede ser entre 20 y 50 puntos básicos. Mientras que si es un emisor que quizás se encuentra en mercados emergentes, en un negocio un poquito más peligroso, con flujos no tan estables, puede tener un rating peor y también un spread mayor. Entonces, entonces, mientras más riesgo, uno va a obtener mayor rentabilidad. Patricio, perdón, una pregunta. Claro, porque renta fija suena como eso, ¿no? Como que no hay ningún riesgo, como que nada malo puede pasarnos, pero estamos ahora un poco escuchando también, oye, que hay algunos bonos que defaultean, es decir, que no llegan a cumplir sus promesas de pago, puede haber una fluctuación. Y al principio, bueno, pues has arrancado, ¿no? Yo creo muy bien haciendo esa pequeña comparación con el depósito a plazo. Entonces, hasta en un depósito a plazo o en un bono existe riesgo. ¿Qué riesgo real hay para una persona que tome esta posición? Bueno, ese riesgo que hay en los bonos también hay en los depósitos. Es decir, para darte un ejemplo local, hay una caja aquí en Perú, el señor de Luren, que captaba depósitos y pagaba. Y bueno, y hubo un momento en el que se quedó sin liquidez y tuvo que defaultear, entró en liquidación y simplemente dejó de existir. Quienes tenían capital invertido en sus depósitos tuvieron que acudir al fondo de seguro de depósitos para poder ver si podían recuperar. Felizmente por la ley, en ese lado uno puede recuperar. Pero bueno, eso es en un emisor muy riesgoso. Por eso es que llegan a pagar un spread por encima del resto del mercado. Claro. Entonces, claro, hay unos más riesgosos que otros, ¿no? Entonces, yo creo también, a lo mejor lo ibas a comentar más adelante, perdón si me estoy adelantando, no sé, emisiones como la de un país, es muy, muy, muy difícil que no pague, ¿verdad? Salvo, bueno, pues algunos países, ¿no? Pues hemos visto temas como Argentina, ¿no? Que la verdad que es un poco desastroso su situación y, bueno, pues ellos sí lo hemos visto cómo han buscado refinanciar porque no han podido pagar, pero realmente los países suelen ser bastante seguros, ¿no? Y luego, pues ya, pues empresas como Apple, o sea, ¿no? Que has ido comentando de primer nivel, también el riesgo puede ser muy bajo y a medida que nos vayamos yendo a empresas pues menos consolidadas, etcétera, ya puede aumentar un poquito el riesgo, pero realmente no hay tanto riesgo aquí, ¿o no? O sea, hay riesgo siempre. Y lo voy a comentar un poquito más adelante. Perdón. No, dale. Igual, de todas formas, siempre nuestra recomendación es, como los bonos son un producto un poco más conservador, intentamos irnos por activos que vemos que tienen valor, es decir, que pagan bastante bien ahora en el momento y que tienen poca probabilidad de que hagan default. Entonces, por más de que exista un bono de Odebrecht que te pague, no sé, digamos, 100% anual, no es lo que vamos a recomendar. Eso es casi como irse al equity. Luego, tampoco vamos a querer recomendar empresas súper sólidas porque realmente pagan muy poco. Entonces ya no hay tanta forma Tanta de... oportunidad ahí, ¿no? Realmente. Así es. Entonces, básicamente eso. Y bueno, lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, ahora un poco para seguir complementando la definición de los bonos. Los bonos, hay dos cosas que hay que ver básicamente, que son el precio y la yield, que son el precio, así como una acción, transa en el mercado a un cierto precio que se define por oferta y demanda.
Entonces, el precio tiene una relación inversa al yield. Es decir, si es que existe un bono que actualmente te paga, digamos, cupones de 2% y en el mercado la tasa real para un emisor de ese tipo es más pegada hacia el 4 o 5%, los inversionistas van a buscar un rendimiento pegado al 4 o 5%. Entonces, para que una yield sea más alta, el precio tiene que ser más bajo. Entonces, aquí, bueno, hay un pequeño ejemplo, es decir, el precio se compone descontando todos los flujos. Aquí, en este bono, si fuera un yield de 5%, el precio sería de alrededor de 101.85. Mientras que si en el mercado hay un cambio brusco en las tasas y el mercado exige un yield del 8%, el precio bajaría hasta el 96%. Entonces, sí pueden haber fluctuaciones, pero para un inversionista que ha comprado el bono a cierto precio y cierta tasa, ya no va a haber esas fluctuaciones a menos que quiera venderlo en el mercado. Entonces, hoy nos encontramos realmente en un momento con tasas altas, en donde bueno, nos gusta recomendarlo porque hay buenas oportunidades. Bueno, básicamente ahora un poco más descriptivo, los bonos, eso es un extracto bueno, un boletín que enviamos con varios bonos. Esos son algunos bonos peruanos. Por ejemplo, esa es una pequeña, un pequeño extracto, como les comentaba. Todos los bonos tienen un cupón que se fija cuando se emite. Entonces, este cupón no va a variar. Es decir, este bono del BSP al 2030 va a un cupón de 3.125 anualmente. Eso, el mercado suba o baje, no va a cambiar. Entonces, los flujos ya están fijados. Pero hoy en día el mercado exige una yield un poquito más alta, que está más pegada hacia el 5%, como indicamos acá. Entonces, el inversionista va a comprar el bono al descuento. Va a pagar solamente 94 para obtener una yield que es equivalente a una TEA del 5%, va a pagar 94%. Luego, otras cosas que hay que ver siempre en los bonos es el rating, que como ya les mencionaba, esto indica el grado de riesgo que tiene cada emisor, y también la fecha de call o de vencimiento que tiene el bono, es decir, hasta cuándo va a durar este bono. Hay bonos de corto plazo, de 1 o 2 años, hay bonos de mediano plazo, hay bonos de largo plazo que digamos son 50, 100 años. Y bueno, ahora básicamente nos estamos enfocando en ofrecerles bonos un poquito más cortos para poder tener algo de flexibilidad. Bueno, ahora un poco hacia por qué estamos haciendo este hincapié de que es un buen momento para emitir. Bueno, por un lado es una inversión conservadora. Hemos visto bastante volatilidad en el mercado de las acciones este último año. Es decir, en el 2020 y 2021 habíamos visto unas subidas fuertes. Este año los mercados casi todos están con pérdidas bastante importantes. Entonces, los bonos es una forma, digamos, de preservar el capital a lo largo del tiempo. Entonces, como ya estaba mencionando antes, hay posiciones o hay bonos en donde se puede obtener poca rentabilidad porque estás arriesgando poco. Pero si quieres invertir en un emisor un poco más, digamos, picante, eso va a rendir más, pero también acarrea más riesgo. Es decir, si hoy este bono rinde bastante, pero está pagando todos sus cupones a tiempo, es porque el mercado está prediciendo que quizás hacia adelante le pueda costar un poquito más hacer todos los pagos. Entonces ahí hay una pequeña prima por riesgo que se traduce en una mejor yield. Como ya mencionaba, es un mercado bastante líquido y profundo en donde se pueden comprar y vender bonos. Es decir, si un cliente quiere comprar un bono y pasan 2, 3 meses o pasan 2 años y aún no ha vencido, se puede vender en el mercado. Y bueno, como les estaba mencionando, quizás esta semana pasada ha sido buena para los mercados accionarios. En lo que va del año, el S&P cae un poco más de 13%, el Nasdaq cae más de 20%. Entonces,
realmente hay clientes que en esta coyuntura están diciendo, oye, quizás lo de las acciones no es tan apto para mi perfil. Entonces, sí hay una buena oportunidad hoy en el mundo de las tasas. Uno, precisamente porque la inflación está bastante alta, que ha hecho que los bancos centrales empiecen a subir tasas. En Estados Unidos se espera que hacia fin de año las tasas estén entre el 2.5 y el 3%. Por el lado de Perú, también el Banco Central ha subido las tasas de manera agresiva. Hoy por hoy la tasa de referencia es en 5%, pero el mercado está pareciendo que la vaya a dejar entre 6 y 7%, si es que la inflación no baja en el corto plazo. Bueno, también hemos visto bastante volatilidad en el mercado de los bonos, lo que se viene traduciendo en una pequeña caída en los bonos. Esa es la evolución de los precios de los bonos americanos, es decir, hace, bueno, realmente más de 30, 40 años no había un cambio tan fuerte, no hemos visto pérdidas tan grandes, es decir, las tasas no han subido con tanta fuerza como lo han hecho ahora. Entonces, eso es uno por la inflación y dos porque el Banco Central americano está subiendo tasas para poder combatir esta inflación. Bueno, aquí podemos ver la tasa del Tesoro americano, está realmente en máximos de los últimos años. Al lado izquierdo estamos viendo cómo está el yield del bono a 10 años, que realmente, si lo vemos desde la pandemia, que estuvo en tasas entre 0.5 y 1%, hoy se encuentra más pegado al 3%. Es decir, la tasa base para casi todos los bonos está mucho más atractiva. Es decir, si antes un bono corporativo estaba, no sé, a 200 de spread, termina pagando alrededor de 2.5%, 3%. Hoy un bono al mismo riesgo de 200 de spread te puede pagar más pegado al 5%. Aquí a la derecha, bueno, es básicamente un corte transversal de la curva. Esto es la curva de rendimientos del Tesoro americano hoy. Esto es hace un año y esto es hace 2 años. Realmente hemos visto una subida bastante fuerte, causada precisamente por la subida de tasas de interés en el Banco Central. Y también el spread en mercados emergentes ha venido creciendo. Es decir, desde el 2018-19 oscilaba alrededor de 150 y 200 puntos. Hoy el spread en mercados emergentes está por encima del 270, que es algo bastante atractivo y que podría revertirse hasta la media. Bueno, y en este caso, los clientes podrían tener dudas sobre, oye, voy a comprar un bono más seguro o voy a comprar un bono que me va a rendir un montón. Entonces, existe esto de inversión en high yield, que son bonos un poco más riesgosos, con rendimientos mucho más altos, y la inversión en bonos investment grade, en donde la inversión es en activos más seguros y también que pagan menos por consecuencia. Entonces, lo que acá intentamos hacer es un mix, es bonos seguros y que te puedan pagar bien. ¿No? De forma que una persona que es muy conservadora, pues nunca va a estar invertido, digamos, a lo mejor en un bono, ¿no? De mucho riesgo, que pueda haber cierto tipo de fluctuaciones y el caso contrario, ¿no? Entonces, ya Patricio, si te parece, te devuelvo la palabra y nos cuentas un poco en dónde estábamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, eso es básicamente todo el universo que hay de bonos dentro de Latinoamérica. Hay bonos a corto plazo que llegan aparte tasas entre 2 y 3%. Hay bonos de mucho más largo plazo que te pagan, digamos, el 5 o 6%, y hay bonos que llegan aparte por encima del 10%. Como comenta Jaime, también dentro del universo de los bonos hay diferentes perfiles. Hay conservadores, hay moderados, hay más agresivos. Entonces, lo que intentamos es perfilar a cada cliente para poder ofrecerle algún bono digamos, que se acople más con su perfil. Quizás un bono más corto, con menos riesgo, alguien que no tiene un horizonte tan largo. Mientras que si alguien, no sé, ya es una jubilación, que es dinero que no va a tocar de aquí a 5 o 10 años, sí podría ser un bono con un poquito más de plazo para tener un pick-up o una tasa un poquito más interesante. En base a esto, armamos una cartera de top picks
que algunos ya deben haber visto. Precisamente, bueno, tenemos 6 bonos dentro de la cartera. Por temas que voy a comentar un poquito más adelante, están enfocados en Perú y Colombia, que también son países en donde tenemos expertise, tenemos un poco más de análisis, tenemos la cercanía, porque Renta 4 se ha enfocado, entre otros países, en estos dos. Y bueno, dentro de todo el universo nos parece que realmente son bonos bastante sólidos y que su rendimiento no es para nada despreciable. Entonces, esta es nuestra cartera actualmente. El primer bono es un bono subordinado del Banco de Crédito, el BCP, que rinde alrededor del 5.20%. Por el lado de bancos también tenemos el Banco Interbank, que te rinde un poco más. Es un bono también subordinado al 2029. Estos dos bonos tienen call 5 años antes de su vencimiento, es decir, el BCP hacia el 2025 tiene una opción de call, lo que te acorta bastante la duración de ese papel. Mientras que el bono Interbank, que vence en el 2029, tiene un call en el 2024. Entonces, van acortando. Luego, nos gusta también el bono de Buenaventura. Es un emisor que también está en el mercado de las acciones, bajo BBN. Cotiza localmente y cotiza en ICE. Este paga un poquito más del 7% porque, bueno, es un emisor W-. Tiene un poquito más de riesgo que los otros emisores. Y por el otro lado, también para terminar con Perú, tenemos el bono de AUNA, que es la red de clínicas. Esto es un bono B+, es high yield, un poco más fuerte que los otros. Pero también nos gusta porque es bastante sólido y tiene ingresos bastante predecibles. Entonces, son opciones que dentro del mundo high yield no son tan picantes como, no sé, irse a una microfinanciera, irse a una empresa de construcción, una minera junior. Son opciones realmente con riesgo un poquito más acotado. Y por el lado de los bonos colombianos, nos gusta el Banco Ganadero, que es el BVA Colombia. Es un bono de 2025 que te rinde alrededor del 5.5%. Y también para ponerle un poco más de yield a la cartera, nos gusta el Banco GNB Sudamericana Colombia. Esto es un bono del 2031 con call en el 2026. El rendimiento está por encima del 9%, casi pegado al 10%. Que es un bono que realmente se ha depreciado bastante con todo el tema de las elecciones colombianas. Pero igual creemos que es bastante sólido y sus dueños, que es el grupo Gilex, presidido por Jaime Gilinski, es bastante fuerte. Entonces, por más que tenga un rating bajo, creemos que sí tiene buena capacidad de pago. Bueno, acá como pueden ver, la cartera está diversificada sectorialmente. Tenemos bonos financieros, que es la gran mayoría, el 66%. También tenemos bonos de materiales, que es puntualmente la minera de Buenaventura. Y también tenemos consumo, que es el bono de AUNA. Entonces, dentro de todo nos mantenemos acotados hacia el sector financiero, que dentro de la TAM es lo menos riesgoso, es decir, son los bonos más líquidos, son bonos de empresas que publican sus resultados, entonces podemos hacer un análisis un poquito más profundo. Una consultita aquí, Patricio, viendo un poco las recomendaciones de Renta 4, ¿no? Aquí veo dos cosas que me llaman un poco la atención. La primera es por países, sobre todo estamos en Perú y en Colombia. Ya nos has comentado un poco que, bueno, Renta 4 tiene presencia regional, ¿no? Y entonces tenemos mesas de intermediación de bonos, de trading, entre otros sitios, ¿no? En Perú y en Colombia. Pero yo creo que esto es un aspecto muy importante, resaltar el por qué este tipo o estos dos países nos interesan muchísimo, no solo por la llegada que tenemos, que podemos conseguir realmente muy buenos precios, sino por el segundo punto, ¿no? Que íbamos a hablar hoy un poco de eficiencia tributaria, ¿no? Entonces, Patricio lo tiene muy presente, pero a lo mejor nuestros clientes no están tan familiarizados, ¿no? Con lo que sería la comunidad andina, ¿no? La comunidad andina es una comunidad integrada por Perú, por Bolivia, por Ecuador y por Colombia,
si no me equivoco, ¿no? Que lo que hace es que las ganancias de capital, digamos, un poco las rentabilidades que vayamos teniendo de emisiones domiciliadas, ¿no?, en estos países o que proceden de estos países, van a tener un tratamiento fiscal muy favorable, muy eficiente, ¿no? Entonces, vamos a estar pagando hasta un 5%, ¿no?, de impuesto a la renta de las ganancias que podamos tener, pues bueno, por la venta del producto, o también sobre los cupones que nosotros vamos a ir recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, Ecuador y Bolivia realmente son en mercados muy pequeños, ¿no?, de renta fija bastante pequeños, y eso es algo que no nos gusta tanto, ¿no?, porque es algo que miramos mucho, ¿no, Patricio? Es la liquidez del producto, ¿no? Es decir, si un cliente nuestro invierte en un bono, qué tanta facilidad o con qué rapidez, si necesita el dinero, puede salir de la posición. A eso lo llamamos liquidez, ¿no? Entonces, si puedes hacerlo de forma inmediata, es un activo muy, muy líquido, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, los bonos del gobierno norteamericano, yo creo que es el producto más líquido que existe, ¿no?, en materia de renta fija, y así pues hacia otro tipo de países va pasando, ¿no? Entonces tenemos Ecuador y Bolivia, que a pesar de tener un tratamiento fiscal muy, muy bueno, no tienen mucha liquidez, entonces a lo mejor los dejamos un poquito de lado y nos centramos en los otros dos países que sí tienen mucha liquidez y un tratamiento tributario favorable, ¿no?, que van a ser Perú y Colombia. El segundo factor, Patricio, yo te quería consultar es que veo bastante participación del sector bancario en nuestra cartera recomendada o nuestro top picks, ¿no? ¿Qué nos podrías contar un poco de por qué te gusta tanto el sector bancario en líneas generales? Ya sabemos que diversificar es importante, pero creo que los bonos bancarios se gustan mucho en general, ¿no? ¿Qué nos podrías contar un poco de esto? Realmente en Latinoamérica es de lo más líquido que hay. Y otro factor es que los bancos de por sí ya están diversificados. Es decir, uno compra un bono de un banco que ya le presta, no sé, al sector de construcción, al sector inmobiliario. Indirectamente estamos ahí diversificando parte de ese riesgo. Entonces, es un factor bastante importante. Y por el otro lado, estamos aprovechando que por lo general los bancos hacen emisiones de bonos subordinados. Es decir, son bonos que al emitir les ayuda a aumentar su capital. Y estos bonos subordinados tienen un rating menos que el rating del emisor real. Entonces, tienen un pick-up o una tasa un poquito más alta que los bonos normales que emitiría este emisor. Es decir, el BCP, aquí podemos ver que tiene rating de triple B menos. El banco de BCP realmente es un bono con rating triple B, es decir, uno por encima. Entonces nos vamos a hacer los subordinados para poder tener esta tasa un poco más Para alta. ganar un poquito más, ¿no? Así es. Ok, Sí. fenomenal. Y una última pregunta, viendo tus top picks, Patricio, Pato, cuéntanos, un inversor, ¿desde qué importe podría empezar a contratar esto, ¿no? Porque claro, vemos aquí una cartera diversificada de bonos y yo creo que, bueno, tradicionalmente una persona cuando se acerca a una entidad financiera, ¿no? Pues bueno, ya sabemos que muchas te piden un mínimo para empezar a invertir, ¿no? Simplemente para abrir la cuenta, es algo que en Renta 4 no hacemos. Y para contratar este tipo de producto, uno se suele encontrar también con un ticket alto, ¿no? Con un precio de entrada alto, ¿no? Pero tú cuéntanos un poco en Renta 4, un inversor, ¿desde qué importe podría empezar a invertir en estos bonos que nos estás contando? Y también un poco con qué rapidez tú como trader puedes conseguirlos. Sí, bueno, lo voy a asustar realmente cuando pase a este slide, que he armado una cartera en base a $100.000. Es decir, con $100.000 podremos comprar posiciones en todos estos bonos para tener un flujo de aproximadamente $480 mensuales. Pero eso no significa que para poder invertir tengas que tener un ticket de ese tamaño. Bueno, en esa cartera, para poder dividir esos 100 entre 6, estamos invirtiendo alrededor de $17.000 por cada bono. Pero realmente un inversionista puede participar con un ticket de $10.000. Es decir, los bonos realmente tienen incrementos de 1.000 en 1.000. En el peor de los casos se podría conseguir hasta $1.000 de un solo bono. Pero realmente para poder entrar en el mercado con un poco más de liquidez, lo que estamos recomendando es que sean tickets entre 10, 20 o $30.000, dependiendo de cada bono. Entonces, con esto se podría armar también una cartera.
Y bueno, lo que realmente recomendamos es que cuando usar una cartera se tome en cuenta los flujos para poder tener, si es que es un inversionista un poco más rentista, para poder tener flujos todos los meses. Y bueno, ya como nos mencionaste, estamos enfocados en Perú y Colombia puntualmente por la eficiencia tributaria que sostienen. Haciendo un extracto, una presentación que tuvimos con el estudio Rodrigo hace un buen tiempo, los bonos peruanos pagan el 5% de impuesto a la renta. Esto es en capital y en los intereses. Entonces, es realmente más bajo que el 30% que cualquier inversor tuviera que pagar por la escala de ingresos en cualquier emisión o inversión en el extranjero. Eso aplica para los bonos peruanos corporativos y en el caso de los bonos soberanos están totalmente exentos de impuestos. Por el lado de los bonos extranjeros, como les estaba comentando, esto entra en la escala de renta de quinta, así que va entre 8 y 30%. Hay un caso especial, que es lo que comentaba Jaime, que es por la comunidad andina. Los bonos ecuatorianos, colombianos y bolivianos están exonerados en el Perú, porque la renta está grabada en el país de emisión, entonces en el Perú está exonerado. Por esto es que recomendamos los bonos colombianos, porque te pagan el cupón íntegramente. Y en el caso de los bonos peruanos, paga solamente el 5%. Entonces, es una reducción bastante chica en la rentabilidad. Bueno, no sé, Jaime, ¿quieres hacer una pregunta antes de pasar a las conclusiones? No, a mí la verdad me queda claro. Yo estoy aquí un poco revisando las preguntas de las personas. Si quieres, concluimos, Pato, y de ahí vemos un poquito qué nos está preguntando la gente. Claro, bueno, básicamente las conclusiones son que la inversión en bonos, por más de que sea conservadora, sí podemos darle ciertos matices un poco más agresivos. Es decir, podemos tomar bonos que tengan un rendimiento un poquito más alto o irnos a unos sectores un poco más peligrosos para poder, siempre manteniendo dentro de lo seguro, mantener una rentabilidad asegurada y el capital sin poder arriesgarlo. Por otro lado, nos gustan los bonos peruanos y colombianos por su tratamiento tributario y porque realmente es un mercado en donde por el tema político se han depreciado bastante casi todos los activos. En el caso de los bonos peruanos, los últimos, digamos, 6 meses hemos visto incrementos en las tasas de alrededor de 100 puntos básicos. Es decir, un bono que hace casi un año te paga 3%, hoy te paga un poco más de 4%, que son tasas que ya empezamos a ver un poquito más atractivas. En el caso de los bonos colombianos, ha sido lo mismo. Por las elecciones en Colombia hemos visto cierta depreciación ahí, que lo vemos como una buena oportunidad para poder entrar en ciertos nombres. Hay algunos que sí están un poco más peligrosos, un poco más volátiles, quizás como Ecopetrol o algo más relacionado hacia sectores más débiles, que pueden pagar bien, pero no estamos recomendando tan proactivamente porque sí acarrean ciertos riesgos. Bueno, no sé, Jaime, vamos con las preguntas. Fenomenal. Nos han ido dejando aquí algunas preguntas. Vamos a proceder a tratar de resolverlas. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la explicación, ¿no?, de qué es un bono, de por qué nos interesan especialmente ahora los bonos, cómo funciona el tema del cupón, el tema del yield, los vencimientos, la estructura un poco de pagos y compromisos que hay en este producto y también, bueno, qué bonos nos interesan y por qué, ¿no? Yo creo que eso es importante también comentarlo. Yo creo que viendo las preguntas, la que más nos han estado preguntando es a partir de qué monto recomendarían empezar a invertir. Es algo que ya hemos comentado, pero bueno, ya sabemos, ¿no? En Renta 4 tratamos de derribar esa barrera de los mínimos.
creemos en democratizar el acceso al mercado de capitales. Un inversor que quiera empezar a invertir en acciones no hay ningún importe mínimo. Ahora, por el tipo de producto que es el bono, que no transa en una bolsa, digamos, no transa en un mercado organizado. Al final, un poco el mercado de deuda es Patricio hablando por teléfono con otro trader, chateando por Bloomberg, por Reuters. Ese es el mercado. No se encuentran los inversores en una bolsa, se encuentran al otro lado del teléfono, como se hacía antes, ¿no? O como hemos visto en las películas, a través del trader o a través de Patricio, ¿no? Entonces, eso hace bueno, que haya que buscarlos, haya que encontrarlos y como nos dice Patricio, a partir de los $10.000 es relativamente sencillo encontrar, dentro de un universo de papeles líquidos de lo que hemos estado viendo, encontrar ese producto, ¿no? Obviamente, pues oye, que Jaime, que yo solamente tengo 5, ¿podemos hacer algo? Bueno, pues podemos tratar de buscarlo, a lo mejor nos toma un poquito más de tiempo, pero bueno, seguro que se puede ver. Entonces, muchas preguntas por ese lado, ¿desde qué importe puedo empezar a invertir? Entonces, pues bueno, desde esos importes para arriba ya podemos entrar en este producto, ganar diversificación, empezar a recibir cupones, todas las bondades que hemos ido comentando, ¿no? Yo creo que también hay varias dudas un poco de lo que nos has proyectado en la cartera, ¿no? Hay una serie de métricas, hablas de la duración, hablas del cupón, del yield to maturity. Hay varios elementos que, bueno, para Patricio son bastante naturales del día a día, nos ha ido estado explicando, pero Pato, ¿nos puedes comentar un poco más con detenimiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el cupón y el yield? ¿No? Vemos ahí, por ejemplo, ¿no? El primero de los bonos, BCP, Banco de Crédito, Peruano, Bancos, cupón, 3,12%. Y un poquito más a la derecha del todo, 5,2%. ¿Cuál es la tasa realmente? ¿Es las dos tasas? ¿Cómo lo miras tú esto? Sí, realmente el cupón te refleja el flujo que tú vas a recibir. Entonces, anualmente, este bono, por cada 1.000 unidades, te va a pagar el 3,125%, es decir, $31 por cada 1.000 que tengas. Y esto, en el momento de la emisión, era bien parecido a la tasa que estaba en el mercado. Es decir, si es que el banco de crédito quisiera emitir un bono con esas mismas condiciones el día de hoy, el mercado le pediría un cupón de 5,20%. Entonces, como hoy las tasas están por encima de lo que este cupón marca, el precio del bono va cayendo. Y va cayendo de tal medida que el yield se asemeja a lo que el mercado exige el día de hoy. El yield viene a ser como una T. Entonces, tú compras este bono y te va a pagar alrededor de 5,2% anualmente si te lo quedas hasta el vencimiento. Es eso, básicamente, esa disparidad entre el cupón que se fija por contrato y bueno, por convención de mercado el mismo día de la emisión, y el yield sí va fluctuando durante el tiempo hasta el día de hoy. Correcto. Entonces, el cupón es lo que nos van a estar rindiendo anualmente, ¿no? Este tipo de productos, eso es lo que vamos a ver. Pero claro, ¿no? El precio del bono, pues de una muy menor medida, pero como el de la acción, fluctúa también, ¿no? Hay posiciones de compra, posiciones de venta, oferta y demanda, lo van a hacer mover un poquito, ¿no? Entonces, uno cuando emite los bonos, pues lo emite a valor 100, digamos, ¿no? Y cuando pues, el bono va a vencer, te devuelven tus 100 si es que lo has comprado desde un principio, ¿no? Pero claro, puede ser que, por ejemplo, ¿no? En el caso de GNB, yo creo que es interesante mencionarlo. Recientemente, ¿no? Hemos tenido un poco de foco, ¿no? En lo que son las elecciones ahí, presidenciales en Colombia. Pues tenemos a una persona que no es muy pro mercado, a otras personas que sí puede que lo sean. Bueno, lo que terminó pasando es que, pues eso, ¿no? Petro, ¿no? Pues ya por ponerlo con nombres y apellidos, pues bueno, ha ido ganando en las encuestas, ¿no? Cierta relevancia antes de las elecciones. Entonces, bueno, era una posibilidad de que Petro saliera, ¿no? Que no es muy pro mercado. Entonces, eso ha estado castigando un poco los precios de los bonos, ¿no? Tanto los corporativos colombianos como su soberano, ¿no? Entonces, eso hemos estado viendo. Pero desde el domingo, que ya hemos visto la primera vuelta, pues vemos que Petro no tiene una mayoría, vemos que entre el resto de candidatos sí podrían hacer una mayoría suficiente para que no salga Petro, y ahora pues nos vamos a ir a una segunda vuelta y el mercado lo que está empezando a descontar, está empezando a anticipar
es que va a salir el otro candidato, ¿no? Va a salir Hernández, no va a salir Petro, entonces el precio ahí empieza a subir, ¿no? Entonces hay cierta fluctuación, efectivamente. Entonces una persona que lo haya comprado, o sea, que lo compraría ahora mismo, ¿no? Pues que todavía hay un poco, o sea, de incertidumbre, en el sentido que todavía está por confirmarse el presidente y tal, ¿no? O sea, la segunda vuelta. Una persona que lo compre ahora y lo mantenga con todos esos cupones anuales del 3.12 hasta el vencimiento, como está comprándolo con un pequeño descuento por esa caída que hemos comentado, en verdad lo que estaría rindiendo ese bono para esa persona es un 5.25, ¿no? Un 5.205 es lo que nos estaría rindiendo si lo mantenemos a vencimiento. Entonces eso es importante, yo creo que la gente lo entienda, para estar un poco claros, ¿no? Oye, ¿pero puedo venderlo en cualquier momento? Sí, puede venderlo, no hace falta que te esperes a vencimiento, pero en ese momento, bueno, pues vas a estar percibiendo tu cupón del 3.12, ¿no? Y luego, pues cuando lo vendas, vamos a ver a qué precio está, que no se va a haber movido mucho seguramente, y entonces, pues eso se va a ser un poco lo que te va a rendir, ¿vale? Entonces, eso ya está explicado. La parte de la duración, Pato, ¿cómo Bueno, funciona, no? Porque a mí me suena un poco a cuánto queda hasta vencimiento, ¿no? Pero realmente no es tanto así, ¿no? ¿Cómo es eso? o sea, una explicación es básicamente eso, es cuánto gasta vencimiento, pero un enfoque un poco más matemático, que quizás no lo vamos a poder ver tan representado aquí, la duración es qué tan sensible es el precio a un cambio en la tasa. Es decir, en este bono con duración de 2.9, que es el de BCP, por cada punto básico en la tasa, es decir, si la tasa sube a 2.21, o sea, de 2.21 a 2.22, ese un básico significa que el precio se mueve 2.9 centavos. Entonces, en los bonos cortos hay menos sensibilidad por el lado del precio cuando hay cambios en la tasa. Entonces, también la duración es una medida de riesgo. Si inviertes en un bono de largo plazo, es decir, con duración más alta, y la tasa sube, tu precio va a caer con más fuerza. O de la manera inversa, si es que inviertes en un bono de largo plazo y la tasa baja, el precio va a subir más fuerte. Entonces, como es una medida de riesgo, irse a plazos un poco más cortos, con duración más baja, hace que el precio sea menos sensible a los cambios en la tasa. Básicamente es eso. Fenomenal, gracias por la aclaración, Pato. También nos preguntan, bueno, que ahora estamos en un contexto de alza de tasas, ¿no? Yo creo que a nivel regional el ciclo de subida de tasas ha empezado ya hace un rato. Yo creo que está más próximo a terminar ahora mismo en el tiempo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que han empezado hace poquito, ¿no? Entonces, nos preguntan por aquí, bueno, ¿qué tan conveniente es invertir en un bono con una tasa fija o un bono con una tasa variable? Hemos estado hablando todo el rato, ¿no? De, pues, oye, producto de renta fija, un cupón fijo, así funciona, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría, ¿no? De las emisiones o una gran parte de las emisiones, así es como funciona, pero luego hay otras que pueden tener una tasa variable, ¿no? Pues que pues suele estar vinculada a un índice o a alguna otra variable, ¿no? Entonces, tasa fija conocemos, ¿cómo es la tasa variable? Y ahora mismo, ¿cuál te gustaría más? Realmente, lo que siempre menciono es que el mercado no se mueve porque la Fed suba tasa hoy. El mercado básicamente se mueve por expectativas. Es decir, si la Fed hace un mes ya anunció que va a subir tasa o que piensa hacerlo, el mercado ya se movió. El día que suba tasa, el mercado va a decir, ok, ya pasó, ya está esperado, ya está incorporado. Entonces, el día de hoy vemos que realmente ya hay un efecto de incorporación bastante fuerte, sobre todo a la subida que vaya a hacer la Fed en Estados Unidos. Entonces, vemos ya el tesoro pegado hacia el 3% y su tasa está solamente en el 1%. Entonces, realmente ha subido más por las expectativas. Es decir, si es que la gente cree que va a subir hasta 3, hoy mismo sube hasta 3. No es que va a esperar a que la Fed suba. Entonces, ya creemos que hay bastante interiorizado por ese lado. Si es que hoy día vas a comprar un bono flotante, ese flotante ya te está priceando que la Fed va a subir hasta 3 o quizás más, porque el mercado este es bastante, o sea,
bastante agresivo en cuanto a pricear o a interiorizar en los precios esto. Entonces, si es que tú compras un bono flotante hoy y la Fed no termina subiendo hasta el 3%, tu cupón va a ser mucho más bajo de lo que uno esperaba en el momento que lo adquirió. Entonces, por eso es que hoy nos están gustando los bonos con tasa fija. Y por otro lado, los bonos son tasa flotante. No es algo tan común aquí en Latinoamérica. Es decir, hay muy pocos bonos, uno, con eficiencia y dos, con empresas que conozcamos. Por lo general, esos son supranacionales o hay bonos americanos que sí pagan, pero son de muy alto rating. Entonces, el yield termina siendo bastante poco, aunque incorpores que va a haber una subida en las tasas. Fenomenal. Muchísimas gracias, Pato, también por aclararnos este punto. Nos están preguntando también bastante, oye, ¿cómo ingreso una orden de bonos, ¿no? ¿Cómo puedo acceder a este producto? ¿Cómo lo contrato? Ya hemos comentado que, bueno, por la particularidad de cómo se negocia este producto, no suelen ir o no van prácticamente nada por bolsa. Entonces, realmente, como se hace es a la vieja usanza, ¿no? No es a través de nuestra plataforma web, es a través de su asesor o del trader. Entonces, en este caso, pues oye, si alguno de ustedes, ¿no? Digo, oye, pues a lo mejor mi asesor es Carlos, o es Jorge, o es Jerónimo, o es, bueno, quien sea, ¿no? Pues ustedes se contactan con el asesor. Oiga, cuénteme un poco qué bonos tiene, cuál me interesa, es este, ya ok, orden de compra. Y el asesor le va a pasar la orden a Patricio, que es el trader, y Patricio va a ir al mercado a encontrar ese bono al mejor precio posible, ¿no? Entonces, ya no es el canal web, es el canal mesa que llamamos nosotros, que es contactándose con el asesor, ¿no? Puede ser a través de WhatsApp, puede ser por email, por teléfono o viniendo aquí presencialmente a nuestras oficinas. Esa es la forma de contratar este tipo de productos, ¿no? ¿Qué más nos están preguntando por aquí? Vamos a ver ya para cerrar un poco esto, ¿no? Bueno, por aquí nos vuelve a preguntar Marcos un poco cómo es el tema de los cupones, ¿no? Por si no que no suena un poco, que por si no suena intuitivo, como decía Patricio al principio, ¿no? Pensemos en algo como un depósito a plazo fijo, ¿no? Un depósito a plazo fijo, lo que ocurre es que a uno le dicen, bueno, quédese un año con el banco, ponga aquí su dinero y después de un año yo le devuelvo su dinero y un interés, ¿no? Entonces al final vemos cómo el dinero va creciendo, ¿no? Pues un bono es algo parecido en el sentido de que nosotros en vez de una emisión a un año, puede ser a varios años, ¿ok? Y nada, y cada año nosotros vamos a estar percibiendo esos intereses, digamos, de la inversión, ¿no? Que es un poco el cupón, pues el 3,12 que hemos comentado del BCP, o puede ser el 7,5 del GNB, ¿no? O sea, puede variar un poco, depende del bono. Eso durante todos los años que mantengamos el bono invertido hasta el vencimiento. Entonces, cuando es el vencimiento, ya te pagan tu último interés y te devuelven el dinero que habías invertido. Así es como funciona. Parecido a un depósito en este tema, ¿no? De que ya sabemos antes de contratarlo cuál va a ser el interés que vamos a recibir. Lo que pasa es que vamos a estar invertidos o podemos estar invertidos más de un año, más tiempo. Entonces, cuanto más tiempo estemos, más cupones vamos a estar recibiendo, ¿no? Un poco también pasa parecido con las acciones, con los dividendos, ¿no? A lo mejor hay clientes, oye, que compran acciones de Bacus, por decir algo, ¿no? Entonces, oye, Bacus paga buen dividendo, que al final es eso, tú tienes tu acción y Bacus periódicamente te va abonando efectivo en tu cuenta, digámoslo así. Es una forma de retribuir también al accionista. Entonces es eso, ¿no? Tenemos nuestro título y es un título que nos va pagando. El caso del dividendo puede variar, en el de la emisión de renta fija no va a variar, ¿ok? Entonces, bueno, eso yo creo que sería un poco todo lo que tenemos que contarles sobre los bonos. Realmente es un producto que interesa bastante en este momento, es un producto que nos están preguntando bastante los clientes, entonces por eso que hemos hecho el webinar. Pero como pueden ver, es un producto relativamente sencillo, ¿no? Inversión a plazo fijo, lo mantenemos a vencimiento, lo pido a través de mi asesor, esto es lo que me va a pagar a vencimiento anualmente. No tiene tampoco muchísimo misterio, no hay que meterse, oye, pues un poco a ver tanto los fundamentales de la compañía, de cómo está yendo su negocio, porque realmente, bueno, Patricio ya hace el trabajo de ofrecernos únicamente aquellos bonos que sean de entidades muy, muy, muy solventes, donde realmente la capacidad de pago
está, bueno, bastante o relativamente, bueno, no quiero decir asegurada, pero bueno, ese es el concepto del bono, ¿no? Realmente, que esté asegurado el pago, que esté predeterminado, mejor dicho, ¿no? De antemano, y así es un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, para no enrollarme un poco más, nada, agradecer muchísimo a Patricio la explicación durante la tarde de hoy, a todas las personas que nos han estado acompañando. A las personas que no son clientes que quieren más información, facilísimo, contacto @renta4.pe, ¿ok? Nosotros nos pueden dejar sus datos, su consulta y nosotros vamos a irlos tratando uno a uno, así como a cualquier otra pregunta, pues oye, que nos hayan podido dejar en el chat y no nos haya dado tiempo a responder o que se les pueda ocurrir más tarde. Por favor, contáctenos, nosotros encantados de atenderlos, de resolver sus dudas y de ayudarlos en sus estrategias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Patricio. Gracias. Muy buenas tardes.